Bueno, buenas tardes de nuevo. Tardes, noches, 7 de la tarde. Se puede considerar noche. Hernández Tardes, bien. es ingeniero. Sí, ingeniero civil. Ok, ¿está en Gómez Palacio? No, aquí de Durango. Entonces usted fue mi alumno de Puentes. De, desde primero en puentes, en investigación y maquinaria pesada. Ah, qué bueno. Ok, pues de esto ya vamos a hablar un poquito más de lo que es aquí pues equipos de construcción. En ese aspecto usted pues, ya tiene conocimiento acerca de esto, ¿verdad? Un poco. Eh, Daniel, que es ingeniero o arquitecto, perdón. Soy ingeniero civil Inge de acá de Gómez Palacio, Durango. Gómez Palacio. Bueno, pues bueno, bienvenidos. ¿Falta una compañera o hay una compañera o no hay? Creo que sí había alguna compañera, pero ya no sé. Se Bueno, supone que somos seis. se supone que son 6. Bueno, Sí. me pasaron una lista con 4. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Eh, y pues lo que estábamos viendo, vamos a seguirlo viendo. Nos quedamos en las zanjadoras. Las zanjadoras. Estamos en el equipo de excavación. Entonces las zanjadoras son máquinas, como su nombre lo dice, pues para abrir zanjas. Y aquí tenemos dos tipos, o hay varios tipos. Ahorita vamos a ver un video trabajando. Recordemos que las máquinas trabajan por ciclos. En esta máquina es más difícil determinar un ciclo, porque nada más va avanzando, va avanzando, va avanzando, va cortando y va avanzando. Entonces, aquí no hay necesidad de calcular ciclos para lo que es el rendimiento. Pues es ¿por qué se usan las zanjadoras? Las zanjadoras se usan porque a veces necesitamos hacer excavaciones de precisión que una retroexcavadora no sería capaz de hacer con esa, ya como ya dijimos, precisión. Y siempre y cuando no sea roca, porque si es roca sólida, solamente explosivos, pues siempre y cuando no sea roca, puedes cavar en cualquier material. Sí, están montadas sobre orugas, aunque a veces podemos ver algunas de llantas, como es este caso, pero llevan una especie de estabilizadores hidráulicos. Entonces, vamos a ver este video, nada más sería ilustrativo. Y aquí vemos pues, cómo empieza a cortar el material con sus dientes, que giran a ciertas revoluciones. Y pues esta parte que está aquí es una cubierta protectora para que el material no sea regresado hacia la zanja. Si no, pues parte del material, no todo, pero parte se regresaría hacia la zanja. Y en un extremo llevan una caja para almacenar el material excavado. Fíjense la precisión con lo que lo hace. Aquí vemos una tolva
bueno, no caja, sino más bien una tolva donde el material va siendo extraído. Aquí vemos que esta zanjadora todavía es más delgadita que la que vimos ahorita. Más corte muy fino, corte muy rápido, ¿verdad? A diferencia de una retroexcavadora. Este es pues un poco más robusta, un poco más grande. Aquí la desventaja es que solamente podremos tener pues un ancho específico de excavación y nada más, porque eso es lo que permite la banda, pues. En el caso de una retroexcavadora podemos cambiar el cucharón, pero vean la precisión del corte. Aquí podemos ver la precisión del corte, y también evita esto, como es muy preciso el corte, se evita la socavación, o la sobreexcavación, perdón. Aquí vemos otro tipo que es como una rueda. Tienen dientes. ¿De qué son los dientes? Pues de aleación de acero y diamante. Diamante artificial, por supuesto. No es un diamante como tal, porque diamante sería carísimo, pero es un diamante artificial, muy duro y con aleación de acero y también de tungsteno. Aquí vemos una de llantas. Sí, nada más que si vemos tiene unos mecanismos estabilizadores. Y bueno, de hecho es como una retroexcavadora, pero se la acopló, es como que se acopla aquí lo que es la cortadora, pero la zanjadora. Y por ejemplo, una zanjita de este grosor, de este ancho, perdón, sería prácticamente imposible de conseguir con una retroexcavadora común y corriente. Bien, entonces tuneladoras. Las tuneladoras son unas máquinas muy grandes que posiblemente aquí en Durango, en el estado, pues nunca vamos a ver. Doctor, ¿Sí? doctor, una consulta. Dígame. Con respecto a la zanjadora, yo aquí ahorita donde estoy, no sé si sea otra máquina, pero es bueno, le llamaron zanjadora, pero es un solo disco gigante. Ha de tener como unos 50 de diámetro. Ajá. Y un espesor como de 15 centímetros. Sí, pero también son zanjadoras. Es que se les puede llamar también cortadoras. Ah, ok. Y pero sí se utiliza en piedra. bueno, es que, pero fíjese, bueno, es que allí ya no es el mismo mecanismo. Es decir, ya no es, bueno, la misma constitución de los dientes. Porque si es sobre piedra, sería como similar a una esmeriladora. Una esmeriladora puede cortar metal, ¿verdad? Pero va a generar muchísimo calor y va a requerir una refrigeración, y el espesor no, definitivamente el espesor no puede ser demasiado, porque No, son máximo, creo que llegué a ver hasta 20 o 25 centímetros era el máximo. cuando mucho. Sí, puede ser, sí, pero no actúan como zanjadora así con ese mecanismo como tal, sino es más bien una especie de esmeril. Ah, ok. Una adaptación. No es adaptación, sino más bien es especial, ¿verdad? Pero es un esmeril. Ok. Entonces, pues sí, así sería este mecanismo. Y como le digo, genera una gran cantidad de calor. Ya hemos visto las cortadoras y las pulidoras como generan muchísimo calor. Entonces se requiere no una refrigeración como tal, pero sí que lleve una aleación de asbesto. Ok, estas tuneladoras que vemos aquí son máquinas muy grandes, muy grandes, que pues sirven, como su nombre lo dice, para excavar túneles. Y aquí nosotros podemos ver pues que llevan un disco giratorio al frente, que es empujado por estos botellas hidráulicas, y a su vez las tuneladoras se ancla por medio de este dispositivo.
se ancla al suelo, de tal manera que cada vez que avanza cierta distancia se ancla y permite que este disco vaya avanzando muy lentamente, ¿sí? Los discos son de metal duro. Estas son tuneladoras de roca dura, tunnel boring machine. Entonces permiten la rotura del terreno. Estos son los dientes muy resistentes. Y vean el tamaño, miren, por aquí se ve un árbol. Entonces este tamaño, pues no, o sea, de este tamaño una máquina no puede ser operada por una sola persona, por supuesto que no. De hecho deben de ensamblarse en el sitio, no se pueden llevar, se llevan todas desarmadas y luego ya se meten ya se llevan al sitio donde se va a hacer el túnel y ahí se ensamblan. Pues aquí habla de la roca. En este caso la roca, la característica de la roca a cortar dependería del contenido de cuarzo, ¿sí? Si el contenido de cuarzo es mucho, pues estamos hablando de una roca ígnea, ¿sí? Una roca ígnea, y sí sería, es duro, el cuarzo es duro. Entonces aquí también habla de los grippers. Los grippers son dispositivos hacia los lados que permiten el anclaje al terreno, ¿verdad? Si el terreno está muy blando, se va a resbalar hacia atrás cada vez que intente empujar el disco, o si está muy duro no se va a sostener, se va a patinar. Entonces, pues todo eso se habla también del límite de sostenibilidad del terreno. El terreno debe tener un límite de sostenibilidad necesario para que los grippers se apoyen. Hay otros que se llaman Earth Pressure Balanced, y estos se usan cuando el frente de la excavación no es estable. Entonces el principio es el mismo, ¿sí? Dispositivos hidráulicos empujando y cortando el terreno con avances muy pequeños cada vez. Aquí también se pueden añadir agentes espumantes, polímeros o suspensiones de arcillas si el terreno tiende a ser que se derrumbe, pues, ¿sí? Que se derrumbe. Entonces se le agregan agentes espumantes, polímeros o suspensiones de arcillas para sostener las paredes y el techo del terreno, porque según lo blando del terreno, pues se puede sobreexcavar, y eso pues no sería conveniente, porque lo hay que rellenar. La tuneladora Bessey es otra, es una tuneladora dual, sí, que trabaja en modo abierto y modo cerrado. Habla, más bien esto se refiere a los tipos de terrenos en los que puede trabajar. Entonces, una tuneladora es el disco frontal. Este disco es el que va cortando, y aquí tenemos la sala de control, donde hay varios empleados allí, teléfonos para comunicarse hacia los demás departamentos, por decirlo así. Imagínense ustedes ir excavando un túnel. Hay que dejar algunas lumbreras, que son excavaciones hacia la superficie, para poder salir en caso de emergencia. Pero algunas de ellas tienen la capacidad de tener en su interior hasta dormitorios, cocinas, baños, porque pues, imagínense todos los días salir varios kilómetros a las casas, por ejemplo,
porque eso pues es para excavar túneles larguísimos. Allá en Europa se utilizan muchísimo estas tuneladoras. En Europa hacen muchos túneles para comunicar los países de la Unión Europea. Entonces el sostenimiento para cualquier tipo de terreno, esos grippers, son anillos de dovelas de 35 centímetros de espesor que se apoyan en gatos hidráulicos. Vamos a ver aquí en este video ilustrativo una de doble escudo, cómo es que funciona. Tuneladora de doble escudo debe su nombre a un diseño constructivo particular. Aquí En la tenemos parte delantera de la máquina el disco, se encuentra un escudo frontal que se puede mover que se hacia llama adelante. escudo. Este escudo frontal permite el avance de la cabeza de corte. Vean aquí, La estas parte son de las la máquina dovelas. que se encuentra detrás de esta estructura no Sí. se mueve durante el proceso de Estas son los perforación. anclajes que Las se, fuerzas que de se van reacción a, que se producen durante la perforación, que se van a, par de giro y permitir fuerzas al en dirección anclado y el longitudinal empuje se transmiten hacia la de estructura geológica a esto. través de las zapatas gripper que salen por De la los, parte central de la máquina. de las botellas hidráulicas. A diferencia de lo que ocurre en las máquinas tuneladoras tradicionales, gracias a este desacoplamiento de la unión por fuerza, pueden colocarse los segmentos de dovelas durante el mismo proceso de perforación. La Ahora, perforación continua, es decir, esto la perforación es- del esto túnel es- este es el simultáneamente gripper. con la construcción del revestimiento del mismo, Y esas son las dovelas. asegura un elevado rendimiento de trabajo. En Estas este dovelas caso, ya los es el cilindros recubrimiento auxiliares de concreto. propulsión solo tienen la función de fijar las dovelas Sí. durante la colocación de las mismas. Y es el así recubrimiento como de para hacer concreto, o avanzar sea, la ya están parte central de la prefabricadas. máquina durante la fase Ya nada más de es cambio de colocarlas, posición. anclarlas. Una vez concluida una maniobra de avance, se retraen las zapatas gripper y se hace avanzar la parte posterior Estas de la zapatas máquina son contra los el escudo grippers. frontal Cuando de la ya máquina, avanzó lo que con los tenía que cilindros avanzar, la auxiliares longitud de propulsión. esto, La fase de cambio de entonces posición, el aquí llamado esto regripping, se solo dura unos pocos minutos. En este momento la máquina retrae está y lista luego para vuelve a salir, realizar el se siguiente retrae, avance vuelve a de salir y perforación. aquí va colocando el ADM. ¿Sí? La perforación continua solo se hace posible en tramos donde no existan Aquí en este fallas caso hay una geológicas, falla geológica. ya que las zapatas gripper necesitan un terreno Esta falla estable geológica como base de apoyo. Puede ocasionar Si el doble que escudo al alcanza una empezar zona a con fallas tocar, geológicas, se retrae el escudo frontal entonces el telescópico. escudo se va a En este retraer. caso, la máquina perforadora Sí. completa solo se empuja con los cilindros de propulsión auxiliares que se apoyan en el revestimiento del túnel. Este modo de En este perforación caso, es el que se denomina discontinuo. El modo de perforación Ya sería que en este discontinuo caso, porque ya no como en el de entrarían los un escudo grippers, convencional, sino solo puede que continuarse se está con la apoyando perforación aquí. con los cilindros de propulsión una vez terminada la Fíjense, colocación de un anillo son de estos dovelas. cilindros de propulsión. Este modo de operación garantiza una seguridad Por óptima eso en formaciones el otro, geológicas la que inestables vimos o con ahorita fallas. era dual. De esta manera puede adaptarse la máquina Esta a las falla puede ser condiciones inestable. geológicas variables y se consigue una eficacia Puede de ser que se perforación óptima derrumbe. para cada Hay que situación. tener mucho cuidado aquí. Este Y tiene que sofisticado cambiar la proceso de velocidad perforación continua con el doble escudo de requiere soluciones de la detalle máquina, pero complementarias en todo la eso se construcción tiene y que la prever mecánica desde del los equipo. estudios geológicos que se hagan en la zona. ¿Alguna pregunta de ello más o menos? No, de mi parte no, doctor. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, equipo de carga. No, doctor, todo claro. Como vemos aquí es el equipo de carga, es el cargador frontal que tenemos aquí en la pantalla. Un cargador frontal pues, es una máquina cargadora, como su nombre lo dice, tiene un cucharón delantero y ¿a dónde va a cargar? Al equipo de transporte. ¿Cuál es el equipo de transporte? Pues todo el equipo que se utilice para transportar tierras. ¿Sí? Y bueno, dentro del equipo de transporte también tenemos el que transporta agua, que son las pipas. El cucharón tiene dientes empernados. Este ya se ve gastado. Aquí se ven los dientes ya gastados. Parece ser que estos dientes los están usando sin casquillos protectores. O no, sí tiene casquillos. Más bien el que está gastado ya es el cucharón. De tanto cargar, porque se va friccionando el cucharón. Entonces llevan dientes o cuchillas según el tipo de material que estemos usando. Entonces en este caso también tenemos equipos con diferentes cucharones. ¿Sí? ¿Por qué se llaman cargadores frontales los de neumáticos? ¿Por qué
son de llantas, así se les quedó el nombre, cargador frontal de llantas. Cuando nos refiramos a un cargador frontal, estamos refiriéndonos a uno de llantas. Y tienen tracción en las 4 ruedas, con 2 ejes motores y 2 diferenciales. O sea, 4x4. Aquí están las partes de un cargador: la cabina, el motor en la parte trasera, los contrapesos para que no se vaya a voltear hacia adelante cuando cargue el material, el eje diferencial trasero, el eje diferencial delantero. Tiene 2 diferenciales, la transmisión, el cucharón, el varillaje de inclinación del cucharón y los brazos de levante. Una cosa es estos brazos de levante y este es el que permite la inclinación del cucharón. Dentro de los campos de aplicación es el cargar material. Se pudiera decir que puede servir para transportar material de un sitio a otro, pero siempre y cuando la distancia sea muy pequeña, porque no vamos a ir a llevar un cucharón de material pues una distancia de 1 kilómetro, pues por supuesto que no, ¿verdad? Entonces eso sería cuando sean, no sé, algunos metros nada más. Y pequeñitos trabajos de excavación, pero pequeñitos trabajos de excavación, puesto que no están diseñados para ello. Para empezar, lo que es la transmisión no permite empujar fuertemente. Es decir, es una transmisión que funciona nada más para el empuje necesario para cargar el material. Entonces, la distancia posible, la menor posible, debe ser del cargador frontal al equipo de transporte. ¿Para qué? Pues para minimizar el tiempo de ciclo. Acuérdense que los tiempos de ciclo dependen de varios factores, y de los que vimos la semana pasada, uno de ellos es en el caso de las retroexcavadoras, el giro que tenga que dar la retroexcavadora, el giro que tenga que dar sobre sí misma para cargar el equipo de transporte. Eso va a ser determinante para lo que es el tiempo de ciclo. En este caso también, si el equipo de transporte está lejos del cargador, pues va a tener que desplazarse, aparte de dar vuelta, desplazarse. Entonces esto va a ocasionar pues que el tiempo de ciclo se alargue. Los cargadores sobre orugas son los mal llamados palas mecánicas, pero bueno, ya se quedó el nombre palas mecánicas, o trascabos, que es más correcto usar el nombre trascabos, y se utilizan principalmente para trabajos pues donde sea difícil el acceso, terrenos inestables, en nivelaciones y movimiento de tierras de gran volumen. La transmisión de los cargadores trascabos sí permite más empuje que la transmisión de un cargador sobre llantas, o sea, de un cargador frontal. Como siempre, las orugas elegidas para trabajos pesados y difíciles, es decir, donde el terreno también sea un factor determinante, o sea, el terreno de soporte o el lugar de soporte. Aquí vemos un cargador de orugas llamado trascabo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hay varias diferencias. Pueden ver ustedes la robustez del cucharón, más robusto, los dientes están más pronunciados, son más agresivos. Las botellas hidráulicas vienen dispuestas de distinta forma. El motor está en la parte delantera y pues al ser de orugas tiene más versatilidad para andar en terrenos difíciles. Como dijimos, pueden llevar a cabo algunos trabajos de excavación sencillos. Este cucharón se le puede adaptar un cargador para hacer pequeñas excavaciones, o en forma de V trapezoidal, o cucharones para limpieza, cucharones tipo esqueleto. Cuando estemos cargando material y queramos nosotros
nada más cargar material de cierto diámetro hacia arriba de granulometría, y como quien dice hacer un cribado a la vez que vamos cargando, pues por estos ranuras se va a quedar el material más fino y el material más grueso es el que se va a ir al equipo de carga. Bueno, como la vez pasada, también les voy a pedir que pongan su cronómetro en ceros, y cuando diga la voz de ya ponerle a andar a la cuenta de 3 para medir lo que es el tiempo de ciclo. Aquí no, ahorita en esta parte no, apenas está aproximando el camión. Esto no debe suceder, porque si esto sucede, el cargador tiene tiempos muertos. Ya debe haber camiones formados, ¿sí? En este caso, si es una obra, está mal. Si es un banco de material donde el cargador está siempre ahí, pues no hay problema. Bien, vamos a empezar. Ahorita les digo dónde. A ver, ahí lo ponemos en 0. A la 1, 2, 3. Fíjense. Carga. Levanta. Retrocede. Gira. Para. Levanta. Descarga. Retrocede, baja y ahí. ¿Cuánto tiempo fue? $32.71. 32 segundos 71 centésimas. Ok, vamos a empezar. 31. Ok, vamos a otra vez en ceros para ver qué tan efectivo es este operador. 1, 2, empezamos. Ahí empieza otro ciclo y vean, los movimientos son los mismos. Son exactamente los mismos los movimientos. Igual, retrocede, gira, avanza, descarga. Y vuelve otra vez a quedar en la posición de ataque. Ahí. 35.94. Fue un poquito más porque cargó acá de este lado. No cargó exactamente 33. ahí. Así es, pero anda bien, ¿sí? Acuérdense que la vez pasada dijimos que los tiempos de ciclo deben ser regulares para poder permitir o sea, para poder permitir el cálculo del rendimiento de una manera más eficiente. Aquí vemos nosotros carga de agregados. Hay de todas las marcas, bueno, de varias marcas. Ahorre aquí dinero tenemos y tiempo este. de transporte con una máquina Tenemos aquí un cargador sobre orugas, cargador frontal. resistente para limpiar terreno. Vean ustedes cómo también es capaz de hacer otros trabajos que el bulldozer sería el ideal, pero este también lo permite hacer. Imagínense una máquina de llantas aquí, meterla aquí, o sea, ponchar con un tronco que haya enterrado, o sea, además se va a tronar la llanta. Y una llanta de esas cuesta mucho dinero, como en el orden de 150,000 pesos o algo así, ¿sí? Hay máquinas, hay equipos de transporte cuyas llantas cuestan hasta casi $1,000,000 cada una. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con las llantas. Esto permite, pues, Cavar, nivelar, cargar camiones, también trabajar en pendientes. Por ejemplo, en este caso están moviendo escombros. pendientes y muchas cosas más. Los cargadores de oruga le ofrecen Aparte, se le puede acoplar un ripper, una precisión sobre el no del tamaño de un tractor, porque en el tractor son rippers enormes, pero sí
rippers suelo y una mejor más tracción pequeños para que también pueda aflojar comenzar el terreno. trabajo más temprano y trabajar más Y tiempo la transmisión en condiciones permite de suelos blandos. empuje, cosa que no permite tanto la transmisión de un Las configuraciones payloader de manipulador o de un deseo, cargador de de acero llantas. y presión de baja presión fabricados a propósito hacen frente. Entonces al final siempre va a ser más eficiente uno de orugas que uno de neumáticos. es que depende, o sea, si usted lo quiere para trabajo ligero, vamos, si está cargando si está cargando material y está sobre pavimento, pues el de orugas no tiene nada que hacer ahí, porque las orugas van a marcar el pavimento, o sea, no se puede, lo va a tronar todo o concreto. Si está trabajando ahí, tiene que ser de llantas. Pero si estamos hablando de terrenos difíciles, o sea, encasillando a terrenos difíciles, siempre una máquina de orugas tendrá ventaja. ¿Dónde no va a tener ventaja? ¿En qué acción no va a tener ventaja? No va a tener ventaja en lo que respecta al traslado, o sea, a mover la máquina, cambiarla de lugar, cambiarla de frente. Porque una máquina de orugas, si la recorremos, digamos, 10 kilómetros, le vamos a proporcionar un castigo muy fuerte a lo que es el metal. Es acero. Finalmente, tenga lo que tenga, los dispositivos que tenga de protección y todo lo que tenga, finalmente viene siendo metal contra metal. O sea, no deja de ser metal contra metal. Entonces, imagínense metal contra metal durante 10 kilómetros, ¿sí? Lo que es el traslado de una máquina de un sitio a otro, pues obviamente el de llantas lleva ventaja, nada más. Si estamos hablando de terrenos difíciles. Y en terrenos difíciles, pues todas las máquinas de orugas tendrán ventaja sobre las máquinas de llantas y también para trabajos pesados. Entonces, como vimos aquí, el cargador, me parece que ya, a ver. Ok, ¿alguna pregunta de los cargadores? No de mi parte. Bueno, vamos a ver los dumpers. Este es un dumper. Esta máquina dumper es un camión gigantesco que se utiliza principalmente en minería o en obras civiles, pero muy grandes. Aquí en Durango, en Cerro de Mercado, ahí hay de estos camiones. Y creo que nada más. Ya todas las demás obras que se hacen, pues se meten camiones normales. Lo más grandes son las de 12 metros cúbicos de capacidad. Estos dumpers, vean cuánto creen que cuesta una llanta de esas. Cuesta muchísimo dinero. Muchísimo dinero. De hecho, pues para montarla se requiere equipo especial. Entonces vean el tamaño del individuo que está aquí. Para subir tiene que subir escaleras. Es como casi una casa, es como si tuviera una casa de 3 pisos, casi la altura de una casa de poco más de 2 pisos, casi 3 pisos, ¿verdad? Tienen mayor capacidad y potencia que los volquetes. ¿Los volquetes cuáles son? Los camioncitos normales. Cargas superiores a 20 toneladas, pero por mucho. Hasta 400 toneladas de carga los más grandes. Para movimiento de tierras y tenemos para roca. Es la clasificación. Hay una diferencia entre los dos. Los de movimiento de tierras están sobre 3 ejes. Siempre. Un eje delantero y 2 ejes traseros. Y los de movimiento de rocas están provistos de 2 ejes. ¿Y cuál es la otra diferencia? Que los de roca no tienen la tapadera trasera. Porque una tapadera, ahorita vamos a ver un ejemplo de algo que está mal. Y que está muy mal, pero pues así lo hicieron. Entonces, no deben circular por carreteras pavimentadas por su gran tamaño. Deben de ir sobre una cama baja. Se preguntarán, pues, ¿cómo los transportan? Bueno, los transportan. Para transportar este tipo de equipo deben de cerrar la carretera durante un determinado tiempo. O
avisar a las autoridades y que las autoridades cierren temporalmente la carretera para que circule el camión, porque va a abarcar todo el ancho de la carretera. Entonces van de tramo en tramo, poco a poco, porque no pueden ir aventárselo. Sería un desastre cerrar la comunicación de una ciudad a otra totalmente. Entonces, de una ciudad grande a otra ciudad grande, entonces tiene que ir poco a poco, y en el lugar que la autoridad indique, ahí hacer un alto, ahí hacer una pausa y luego continuar cuando la autoridad lo diga. Solamente así es posible transportarlos. Exceso de dimensiones, ¿verdad? No sé si ustedes han topado en carretera con máquinas que llevan a veces exceso de dimensiones y que lleva un letrero muy grande ahí. Lleva también dos vehículos, uno delantero, otro atrás, uno adelante, otro atrás, con torretas para pues advertir a la gente, que a los conductores, que pues es un equipo de exceso de dimensiones. 2000 hasta 2000 HP de potencia, y esto de 250 toneladas no, pueden ser hasta más todavía, pueden ser hasta más. Y cuando veamos el manual Caterpillar, ahí nos vamos a dar cuenta de todo lo que es la capacidad de estos camiones. La visera de protección, ¿cuál es la visera de protección? Bueno, este es un camión chiquito, es esta de aquí. Todos los camiones la traen, todos los camiones de volteo, los dumpers, por supuesto. Pues esto es porque si acarreamos piedra, pues no caiga sobre la cabina. Pues en la cabina cae una piedra grande, pues va a aplastar al conductor, o puede pues la daña la cabina, rompe el parabrisas, las puertas se dañan, etcétera. Entonces esta visera de protección siempre la deben de tener. Pues de hecho acá también podemos ver que tiene su visera de protección, una visera muy grande, ¿sí? Entonces esa es la visera de protección, y también dice que está con material resistente para el impacto de los materiales pétreos. Cuando usamos un camión de este tipo para cargar roca, se le deben de adaptar unos refuerzos, porque de fábrica no vienen reforzados. Entonces lo que yo vi en obra es que se le soldan varillas así a lo largo, y también transversales, varillas como de 1,5 pulgadas de diámetro, o de 2 pulgadas, se le soldan varias varillas, y con eso se refuerza la caja, porque si se dejan caer el material así, la va a agujerar la roca. Sí puede usarse para roca, pero lo va a dañar, la va a dañar muy rápido. Entonces, ¿qué cargan? Pues cargan tierra, agregados, entre paréntesis roca también, que no son lo ideal, pero bueno, si no hay más, roca con estos, y otros materiales de construcción. Desarrolla altas velocidades, pero si hablamos de alta velocidad, hablamos de velocidades pues no de 120 kilómetros por hora, por supuesto que no. Estamos hablando de velocidades de 70, cuando mucho 80 kilómetros por hora, y eso descargados. Y eso que sea en carretera, eso fue lo máximo que yo vi correr o que yo me subí en un camión, y 80 kilómetros, es lo más que da, o sea, a toda la velocidad, a todas las revoluciones que da, es 80 kilómetros por hora, 75, 80, 75, 80. Entonces, ya cargados, y luego en caminos de terracería, pues es relativa la velocidad. Este es un camión doble eje, por eso se le llama camión doble, porque tiene doble eje. Y bueno, pues ¿cuánto pueden esos camiones? 6 metros. ¿Y estos cuánto pueden? Pues 12 metros. Estamos hablando de un peso volumétrico como de 1880 kilogramos por metro cúbico, más o menos, o de 2000. Cuando mucho este podría con 24 toneladas, y el otro pues con la mitad, 12 toneladas. 12, no, a ver, 2, 6 y 6, 12, sí. Bien, otro equipo de transporte son las pipas. Esta pipa es un chasis. Ustedes compran el chasis y le adaptan esta pipa, le adaptan el tanque,
El tanque lleva una bomba, que es la que en este caso no lleva regador, sino que lleva una bomba, y esta bomba succiona el agua de la fuente de agua. Hay que ubicar una fuente de agua, y está la manguera de desagüe. Algunas tienen dispositivos, por ejemplo aquí podemos ver un dispositivo mecánico para lo que es bueno, este sí es una especie de regador, algo así, pero usualmente, al menos donde yo trabajé en obra, va aquí sentado un ayudante y con la manguera va regando el material. Entonces, son tanques de agua cilíndricos montados sobre chasis de camiones. Y pues, ¿para qué se usan? Para humectar material. ¿Para qué queremos humectar el material? Pues queremos humectar el material para poderlo compactar, porque después no lo vamos a poder compactar. Un material seco no se va a poder compactar jamás, ustedes lo saben. Capacidades, bueno, pues aquí ya depende del tamaño del tanque y del tamaño del chasis que tengamos. Puede ser hasta 30,000 litros. El regador pueden estar equipados con regador horizontal, pero en el caso de los terraplenes, como el material que se está regando está suelto, supongamos que tenemos un regador horizontal y queremos ir regando conforme vamos pasando. Si el material está suelto, se va a atascar, o sea, va a ser muy difícil que avance. El material está nivelado, de hecho hasta le va a romper la nivelación. Entonces, por eso es que la pipa debe actuar a un lado de lo que es el terraplén. O si ya hay un... No, a un lado del terraplén tiene que ser... Sí, no puede ser sobre el terraplén, porque en ese momento la capa que se está regando pues está siendo mezclada, ¿sí? O extendida, pero no tiene compactación. Vamos a ver aquí, pues nada más como ejemplo, este es un terraplén y se está regando. Aquí es un dispositivo mecánico, pero también puede ir un tipo aquí aventando el agua con la manguera de forma manual. Entonces este es un terraplén, pues supongo yo que para una carretera. Y ven ustedes estos pues ya luego que entremos en materia, aquí vemos estos taludes. Si se dejan así, estos taludes por naturaleza no están compactados. Lo que se compacta es acá arriba. Aquí el talud, lo que es el talud, no está compactado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, número uno, si se deja así, cuando llueva, el agua va a escurrir por aquí. Y al escurrir por aquí el agua va a ocasionar que se vaya desgajando poco a poco. Entonces la carretera se va a desgajar con el tiempo. Lo que se hace es sembrar, por decirlo así entre comillas, sembrar pasto. Pero no se siembra pasto literalmente, porque este material es inerte. Entonces, ¿qué se hace? Del despalme que quitamos, del zacate que quitamos, de la capa de material vegetal que quitamos, lo vamos a subir aquí con un tractor bulldozer hasta acá, hasta arriba. Y como es una capa vegetal, va a ir creciendo el pasto. Ustedes ven que el pasto es muy resistente y muy aferrado. Cuando sale pasto en algún lugar es bien difícil quitarlo, porque por más que lo arranque uno, vuelve a salir y vuelve a salir. Entonces lo que es el pasto va a salir aquí. Y el pasto, ¿qué va a hacer el pasto? Va a evitar la erosión. Aquí el problema es la erosión de esta. Arriba no le pasa nada, pero abajo sí se va a erosionar en caso de que no le proporcionemos una protección. Esta actividad se llama regreso de material producto de despalme. Aquí podemos ver tuberías
Pero bueno, eso ya depende de lo que se esté usando el terraplén. Sigue la maquinaria para nivelación. La motoconformadora, que ya la conocen con toda seguridad, es esta máquina que tenemos aquí. Solamente vamos a ver un poquito más a profundidad las características. Es una máquina con tracción solamente en las ruedas traseras, doble eje trasero, dos diferenciales, no trae dos diferenciales, es un solo diferencial, y estas están comunicadas con una cadena por dentro, llevan una cadena que une estas dos ruedas y las otras dos ruedas. Aquí en la parte delantera son ruedas portantes. ¿Qué significa ruedas portantes? Que solamente giran por la acción de estas, pero no tienen tracción de ninguna forma. Tienen muchísimos movimientos horizontales y verticales, compuestas de un tractor de 4 ruedas. ¿Cuál es el tractor? Esta parte de aquí es el tractor. Esta parte de aquí es el tractor, ¿sí? Y ya todo lo demás es la nivelación. Toda esta parte es el aditamento, pues, que permite hacer la nivelación. De aquí solamente lo móvil es rippers en caso de que lleve. Y aquí móvil va desde aquí. Las ruedas estas se pueden inclinar, ¿sí? Se pueden inclinar de determinado ángulo. O sea, a diferencia de un vehículo convencional o de una máquina convencional, las ruedas están fijas, están alineadas. Aquí se puede mover la alineación porque es una máquina que permite muchísimos movimientos. Esto puede girar, ¿sí? Y a la vez también puede subir y bajar, o bajar, subir, bajar, etcétera. Entonces permite hacer una cantidad importante de trabajos, nivelar principalmente, y también limpieza y un poco de excavación. Entonces es un tractor de 4 ruedas, y la parte que tenemos delantera se llama bastidor, y ahí en ese bastidor va el tren delantero de 2 ruedas, que es este de aquí, y va todo el equipo de nivelación. Ahora, hay algunas, las nuevas, muy nuevas y muy caras, muchísimo muy caras, que ya utilizan aquí digamos, una especie de computadora. Bueno, una especie, una computadora donde se le cargan los datos de cómo deben quedar los niveles, y el operador solamente la va guiando, pero estas automáticamente van bajando y subiendo, automáticamente van girando según lo que la computadora indique para ir nivelando. Hace trabajo de mucha precisión. Bueno, aún así no tenga computadora, está para hacer trabajo de mucha precisión. Entonces, la hoja de corte se utilizará cuando queramos raspar caminos. Darle una raspada a un camino que esté ya muy hoyudo, si se puede, siempre y cuando no sea material muy duro, porque si es material muy duro, pues vamos a perjudicar a la máquina. En roca jamás, o sea, en roca jamás. Y permite que la hoja de corte tenga movimientos verticales, horizontales y de rotación y traslación en su propio plano. El movimiento horizontal varía de 0 a 180 grados. Y el eje longitudinal, en relación al eje longitudinal, este es el eje longitudinal, ¿sí? Aquí se puede girar en su eje longitudinal 90 grados. 90 grados, que es lo que se permite. O sea que la cuchilla puede quedar a 90 grados hacia allá, hacia acá o hacia allá. Pueden tener el escarificador en la parte delantera, pueden tener, no es obligatorio. Esta parte que tenemos aquí, el disco se llama tornamesa, barra de tiro, hoja vertedera,
el eje tándem. ¿Por qué se llama tándem? Porque tiene tracción en las 4 ruedas, o sea, en las 2 ruedas de un lado y en las 2 ruedas del otro. Cuando es así se llama tándem, unidas por una cadena con un solo diferencial y el equipo motor. Pueden tener el escarificador en la parte delantera o en la parte trasera. ¿Para qué se usa el escarificador? Para aflojar el suelo cuando el material es relativamente duro. Los escarificadores pueden tener hasta 11 dientes, los cuales son removibles. Es decir, si es más duro el material, tenemos la posibilidad de menos dientes. Pero si está más blandito, tenemos la posibilidad de más dientes. En este caso, el escarificador está en la parte delantera. Y en este caso, el escarificador está en la parte trasera. La potencia va de 115 a 300 HP. Y velocidades de hasta 45 km por hora, lo cual es relativo. Nada más los 45 km por hora no va a ser en trabajos, va a ser a la hora de desplazarse de un sitio a otro, de realizar un tránsito, si transitarse de un frente de trabajo a otro. Esta es otra ventaja que sí se puede hacer. Pero si por ejemplo una máquina de orugas, como ya dijimos anteriormente, la queremos transitar una distancia larga, pues vamos a castigar las orugas entonces mucho y vamos a correr el riesgo de que se desbande. La maquinaria para compactación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No de mi parte, doctor. Ok, gracias. No, por el momento no. Perfecto. ¿Qué es la compactación? Es operación mecánica que se lleva a cabo para elevar la densidad de un suelo. ¿Y qué es la densidad? Pues es el peso sobre el volumen. El material va a estar perfectamente compactado cuando se alcance su densidad máxima. Si no tiene su densidad máxima, el material va a tener un solo grado de compactación nada más, dependiendo de lo suelto que esté. Todo terreno para obras viales o hidráulicas o para desplantar estructuras, pues debe ser construido en capas de suelo que deben ser compactadas. ¿Y para qué las compactamos? Pues para conseguir la resistencia especificada. Un material suelto, muy suelto, no va a tener la resistencia de un material compactado jamás. Entonces necesitamos compactar para que esté firme, para que esté el material esté rígido y permita el apoyo de, como ya vimos, estructuras, obras viales o infraestructura hidráulica. El material, o sea, lo que comúnmente fabricamos cuando hacemos carreteras, caminos, canales de riego, son terraplenes. Y esos terraplenes llevan forma de trapecio. Luego lo vamos a ver. Son así los terraplenes. Por aquí tenemos, bueno, obviamente los dos taludes deben ser de la misma inclinación. Y aquí se compacta o se va rellenando por capas no mayores de 30 centímetros, perfectamente mezcladas y humectadas para hacer la labor de compactación. ¿De qué depende la compactación? De la granulometría del material. ¿Qué es la granulometría? Como ustedes lo saben, pues la granulometría es los tamaños de grano del material. Debe ser diverso, porque una granulometría digamos uniforme no va a permitir que el material se compacte adecuadamente. De hecho, no va a permitir la compactación. Contenido de agua del material. Un material seco no se puede compactar. Por más que queramos, no se puede compactar.
el esfuerzo de compactación. Y yo agregaría un factor más, aunque oficialmente no está, pero agregaría un factor más, que sería la cementación. Que haya un agente cementante. ¿Han intentado compactar grava? Sí, yo sí. ¿Y se puede? No, No, ¿verdad? no. Cuando vamos a la playa y ahí en la arena humedita, en la arena suelta, en la arena seca, no vamos a poder hacer un castillo de arena. Tenemos que ir a donde está el agua, está mojada la arena, y levantamos un castillo de arena, y según eso lo compactamos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que de chico le pegaba y ya estaba bien firme. Cuando llegaba la primera ola se lo llevaba. Entonces, pues ¿qué pasa? Que no se pueden compactar, ¿sí? No se pueden compactar, y pues aquí la situación es que, ¿por qué? Si la grava tiene una granulometría, digamos, diversa, pues sí, pero falta el agente cementante. O sea, no hay un agente que se active con el agua que proporcione esa cementación, que cuando se seque quede duro. Entonces yo le agregaría ese factor como cementante. La granulometría del material se refiere a la distribución de los tamaños de los granos, de las partículas del material. Entonces, si tiene buena granulometría, el tamaño de las partículas es variado y su distribución pues es uniforme. Pero si tienen igual tamaño, entonces no va a haber cómo compactarla, porque no se va a compactar de forma adecuada. Sí se va a compactar, pero no se va a llegar a la máxima densidad, a la resistencia requerida, porque van a quedar vacíos en medio. Y si tenemos gran cantidad de cementantes, lo que vamos a hacer es un lodazal. Entonces, por aquí vemos la granulometría, la adecuada, que es esta, donde en las partes que quedan solas se acomoden partículas pequeñas, y en las partes más pequeñitas, partículas más pequeñitas, y en las partes grandes, partículas más grandes, y aquí entre ellas está el agente cementante, porque como les digo, sin el agente cementante va a ser dificilísimo. No se puede, de hecho no se puede. Sin agente cementante no se puede. Entonces las materiales inertes, mal llamados arcillas, pero material inerte, pues lleva una cantidad de cementante natural que se activa con el agua precisamente. Entonces ese cementante necesita agua para poder activarse. Y aquí tenemos nosotros pues que es imposible conseguir una compactación si los materiales están muy secos o muy húmedos. También si están demasiado húmedos, ¿qué va a pasar? Pues se va a hacer un lodazal. Entonces hay que usar la densidad, hay que usar la cantidad de agua necesaria y nada más, la máxima cantidad de agua necesaria. La curva la prueba se llama Proctor en laboratorio, con todo controlado. Para materiales finos, con puros finos, es la que se utilizaría para los terraplenes, la Proctor. Pero si estamos hablando de material de revestimiento que incluya finos y gruesos, se le llama Porter. Entonces la densidad máxima se alcanza con la humedad óptima. Si la humedad está abajo de la óptima, no se va a alcanzar la densidad máxima. Y si la humedad está más alta de la óptima, tampoco se va a alcanzar la densidad
máxima. La curva va a tener este comportamiento, parabólico. Las humedades óptimas para arcilla pesada 17.5%, limosa 15%, arenosa 13%, arena 10% y mezcla de grava, arena y arcilla, que sería el material para revestimiento de caminos, 7%. El requerimiento normal de compactación es el 95% de lo que se logre en laboratorio. Hay que hacer pruebas, teóricamente hay que hacer pruebas, teóricamente hay que sacar muestras, y digo teóricamente porque a veces no se hace, o si se hace se ignoran, porque en todas las muestras se debe conseguir el 95%, no más abajo del 95%. Teóricamente se debería de levantar una capa y volver a regar, a tender y a compactar una capa que no cumpla con eso, esa compactación que estamos pidiendo. Entonces, cuando es necesario, el relleno se humedece con el equipo de riego. Casi siempre es necesario, a menos que el material ya esté saturado, pero si está demasiado saturado por lluvias, pues va a estar atascoso. Hay que esperar entonces ahí que se airee, que se seque el material. El esfuerzo de compactación es la energía mecánica que le vamos a aplicar al suelo. ¿Por medio de qué? Pues de una máquina. ¿Para qué? Para apisonarlo y con esto aumentar su densidad. Diferentes tipos de compactación: por peso estático o compresión, por amasado o manipulación. Lo que hacen las personas que hacen el pan es amasar la masa con sus manos, toda vez que le revuelven todo lo que hay que revolverle a la harina. Entonces empieza el proceso de amasado. Igual cuando se hacen tortillas, hay que amasarla, y ese amasado pues es una manipulación mecánica que se puede lograr con una máquina, o por percusión o impacto, golpes fuertes, o por vibración o sacudimiento. ¿Qué es el peso estático? El peso estático es aplicar un peso, pero como su nombre lo dice, estático, sobre el suelo. ¿Y esto qué hace? Pues que se produzcan rupturas y de las fuerzas que enlazan las partículas entre sí. O sea, las partículas están enlazadas. ¿Qué hay que ocasionar? Una rotura de ese enlace y crear nuevos acomodos o nuevos enlaces más estables dentro del material. Con solo aplicar un peso estático, a veces se hace con bandeo, cuando se carece de compactador y la compactación no es la óptima, la que se pide para compactar un material, se hace pasar sobre él un bulldozer por franjas y se llama compactación por bandeo. O si no es un bulldozer, puede ser cualquier máquina de orugas, o si ya no hay de orugas, pues de llantas pesada, para que esto de una manera haga un efecto de compactación de peso estático. Se dan varias pasadas al material. De hecho, cualquiera que sea el método, cualquiera que sea el procedimiento de compactación, deben darse varias pasadas. ¿Qué tantas varias pasadas? Pues depende del equipo de compactación, del modelo, del peso del equipo de compactación, del espesor de la capa, etcétera. Si se aplica la compactación estática, solamente se aplicará en capas de poca profundidad. ¿Sí? Miren, el efecto de compactación no llega más allá de los 30 centímetros. No va más allá. ¿Sí? Es decir, si nosotros queremos compactar una capa de 40 centímetros, los últimos 10 centímetros, los demás abajo van a quedar sin compactar.
ya sea por, bueno, a excepción de peso estático, porque peso estático todavía son menos de 30 centímetros, porque es un peso estático. Pero si es una placa vibratoria, o si es una máquina de golpes, serían 30 centímetros lo máximo que se permite que el material de espesor que se puede compactar. Entonces, capas de poca profundidad, o cuando se puede o se quiere, por ejemplo, romper una compactación. Este es un rodillo de peso estático, 2 rodillos metálicos. Obviamente no es metal sólido. Yo pensaba antes de niño que era metal sólido. Decía, caray, pues cómo se puede mover. No, está hueco, por dentro están rellenos de arena, o inclusive hasta de agua, para darle el peso. Este es un compactor antiquísimo, ¿sí? Muy viejo. Y bueno, pues es para compactar por peso estático. Solamente va pasando y pasando y pasando y pasando, pero el gran peso hace que se rompa esa unión de las partículas que hay naturalmente. Este otro compactador es de ruedas, pero son ruedas sólidas, o sea, ruedas pesadas, no están infladas de aire, sino sólidas, y permiten compactar asfalto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No de mi parte, doctor. Ok, gracias. El compactador pata de cabra, si lo habrán visto por ahí, nada más hay que repasar cómo es que trabaja el pata de cabra. Ese trabaja por acción de amasado. Es como si lo agarráramos con la mano, lo apretáramos y lo apretáramos y lo apretáramos, como cuando estamos haciendo pan, cuando estamos amasando la masa para tortillas, amasando, amasando, amasando. Entonces con eso producimos tensiones tangenciales que redistribuyen las partículas para aumentar la densidad. O sea, por ejemplo, cuando nosotros amasamos masa para tortillas, pues tiene que estar mojada. Si amasamos harina para pan, pues tiene que estar mojada. O sea, una harina seca no se puede amasar. Y aparte el agente cementante, ¿sí? ¿Qué agente cementante se le pone a la harina? Pues a la harina el agente cementante es la levadura, por ejemplo, o el Royal, ¿verdad? Sí. Y está formado por rodillos cilíndricos huecos que van montados sobre pisones de sección prismática, con forma de pata de cabra, que tienen un alto de 20 a 25 centímetros. Entonces aquí vemos que trabajan una pequeña presión. La superficie de contacto es una pequeña superficie de contacto, y sobre esa pequeña superficie de contacto un gran peso que hace que la pata se entierre, y al enterrarse esa pata produzca la compactación. ¿En dónde se usan? Para compactar suelos cohesivos de partículas finas. Si estamos compactando un terraplén, vamos a utilizar este compactador. Este es el ideal, pata de cabra. Si vamos a compactar un revestimiento de camino que sea grava arena con cementante, será por vibración, que vamos a ver más adelante, el ideal. Aunque a veces meten el vibrador para compactar terraplenes malamente, ¿sí? Bueno,
Compactación por impacto, como su nombre lo dice, es por impacto. Y la clásica máquina de impacto, que es una máquina ligera. Esta es maquinaria ligera, la conocen ustedes. Es la placa que golpea por medio de la acción de este pistón. Por medio de este pistón, este motor, la placa va golpeando para compactar superficies pequeñas. Pero luego viene la vibratoria para superficies muy grandes. Entonces la presión depende de varios factores, como el peso de los contrapesos, distancia al centro de rotación y al centro de gravedad, y la velocidad de rotación. Entonces este es un compactador vibratorio. Llantas atrás, contracción, y adelante solamente el rodillo, que puede trabajar en un momento dado como peso estático, porque tiene la opción de vibrar o no vibrar. Si le aplicamos la vibración, el fluido hidráulico que fluye aquí es el que proporciona el efecto de vibración, que se active el mecanismo interno para vibrar. Se fabrican de diversos modelos y de diversos tamaños y de diversos pesos, de diversas medidas, de diversas velocidades de trabajo y de diversas potencias. Luego lo de potencias lo vamos a trabajar para miren, este es un compactador de rodillos vibratorio. Ahí está trabajando como peso estático nada más. La maquinaria nueva trae muchos dispositivos electrónicos, mucha electrónica incorporada. Es el mecanismo interno que permite generar una excentricidad para que estos pesos transmitan una vibración al terreno, tanto hacia adelante como hacia atrás. Al igual que los otros rodillos, se dan varias pasadas. Es el tren de fuerzas. Que ya estudiaron ustedes en la unidad 1, si ya hicieron su mapa mental. Y en la efectividad, diferentes tipos de material. En este material está que se llama limo. Bueno, clay, el limo no se puede compactar. De hecho, el limo es un material indeseable. Si tenemos limo arcilloso, tenemos que eliminarlo. Está trabajando como, bueno, ahí está el pata de cabra, ¿verdad? No es que se cambie, sino que es el pata de cabra propiamente dicho. Con GPS, controlador de compactación, lleva una computadora registrando ahí cómo va el rodillo avanzando y cómo es que va compactando. Ahora, ese es el pata de cabra. No es que se transforme, sino que es el pata de cabra. Y vean las patas. Cómo se entierran. Ese es el material que les digo sobre el que se debe usar. Material inerte, material amarillento, con el que se forman los terraplenes. Ahí vemos tipos de rodillo, prácticamente iguales los dos.
Ok, entonces ahí tenemos ya lo que fue el rodillo, los rodillos vibratorios. Este es otro. Compactador pata de cabra. Aquí vemos otro Reciben tipo su de nombre pata. debido a la huella que el vehículo deja sobre el suelo tras su paso. Se ve Su más agresivo característica que la- distintiva que el es la anterior. disposición de pisones en el tambor, cuyas formas pueden ser ovaladas o cuadradas. La tarea se ejecuta cuando penetran las formas en el suelo, compactando Ya podemos ver desde cómo abajo deja los- hacia arriba, dejando la capa superior suelta. Las aplicaciones, según su Y como hay que diseño, darle serán varias pasadas las para formas cuadradas compactar serán las destinadas partes a suelos donde semicohesivos y de capas delgadas. donde no se Las formas ovaladas se compactó brindarán mejores por la primera resultados en pasada. suelos cohesivos y capas más gruesas. Suelos Compactadores de cohesivos. pisón de cuña se distinguen por la Este es otro disposición tipo. de formaciones de tipo cuña en cualquiera de las herramientas presentes en el vehículo. Esto permite a la máquina compactar al momento de la penetración de las puntas sin que la parte superior quede suelta, es decir, compacta la parte superior e interior al mismo tiempo, a diferencia del tipo pata de cabra. El compactador de pisón de cuña es aplicable Este en más bien se llama proyectos de pisón alta de cuña. producción en el que las capas superan los 300 milímetros de espesor. Compactadores sobre neumáticos. Sobre Tienen como neumáticos. herramienta principal elementos de caucho sobre los que se desplazan. Son empleados en terminación de superficies Para terminar superficies como pavimentos, pavimentación, asfalto, pavimentación asfáltica, hay que compactarla toda vez que se tiende la carpeta y hay que meter este tipo de pisones. compactador Bien, hasta aquí alguna pregunta que tengan. No de mi parte. En lo general, No, ¿no? estamos claros. Bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy. Acuérdense que las clases van a ser lunes, martes y miércoles. Se las voy a ir subiendo a la plataforma. Ya no sé si ya ubicaron la de la otra vez.